todos. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias, Ale, por la presentación y a todo el equipo, ¿no? Por estar aquí, por invitar. Y bueno, yo les quiero comentar que recientemente estuve en un congreso de pediatría. Ayúdame a escuchar, ven. Mira, ven, ella habla con niños, ven. Ella estudia a los niños, ven. Bueno, estuve en un congreso, algo que me llamó muchísimo la atención. Bueno, hablaron mucho de las complicaciones de la obesidad en niños y adolescentes. Y pues me llamaba mucho la atención, número uno, las predicciones del incremento de obesidad que vamos a tener en México y en general en todo el mundo, que es una epidemia, todas las complicaciones, y me pareció súper importante. Ahorita les voy a platicar lo que es el tratamiento farmacológico y quirúrgico de la obesidad, que pues la verdad es que a mí se me hace pues una joya lo que tenemos en el sistema SLENDRISE, específicamente pues las gotas, porque, y me enfoqué más aunque el problema de obesidad ya estamos teniéndolo desde a partir de los 4 años en general. Me enfoqué más en los adolescentes porque es en quienes podemos empezar nuestro sistema, ¿no? Entonces, por eso, y también pues le debía al equipo lo que es la resistencia a la insulina, que se me hace un tema, la verdad, extenso, está padrísimo, muy interesante. Se los traté bueno, espero ¿cómo se llama? Que se entienda y que no me haga, que no los haga bolas y que no me acabe haciendo bolas yo también, ¿verdad? Bueno, para empezar, primero les voy a contar un poquito lo que es lo que es el metabolismo de la glucosa y la insulina, ¿no? La glucosa, pues bueno, es un azúcar que es el principal proveedor de energía en forma de ATP, es el que nosotros usamos en la mayoría de los órganos. Muchos de los sistemas de nuestro cuerpo no necesitan como tal la insulina para funcionar. Pero la insulina, pues es la única hormona, se produce en el páncreas y que ayuda a algunos tejidos del cuerpo utilicen el azúcar para su metabolismo, ¿no? De los principales tejidos que la utilizan, la insulina, es el corazón, el tejido adiposo o la grasa y el músculo, que el músculo es de los principales tejidos que podemos, con los que podemos utilizar o disminuir la insulina. Ajá. Hay muchos otros tejidos, incluso, por ejemplo, el mismo músculo esquelético, el hígado, el cerebro, no necesitan insulina para procesar la glucosa. Entonces, son los órganos que, pues, estos son los que se van a ver más afectados cuando están los niveles de glucosa muy altos. Ajá, entonces, además, pues ya saben, ¿no? Que todas las hormonas están directamente relacionadas, pero fíjense, ahí les quise poner algo que nos tiene que quedar muy claro, la insulina, porque también en uno de los chats comentaban, ¿cómo bajamos la insulina? No queremos bajar la insulina, ¿no? La insulina aquí es como que la buena de la película, es la única de las hormonas que que se produce para disminuir la glucosa en sangre. Ajá. Todas las demás hormonas, por ejemplo, las hormonas se llaman hormonas contrarreguladoras, son el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento y la adrenalina, son las hormonas que nos pueden ayudar a elevar nuestros niveles de glucosa. Ajá. Entonces, aquí vamos a ver, pues, número uno, lo importante que es mantener los niveles de glucemia para el cuerpo, ¿no? Y número dos, lo importante que es la hipoglicemia. Son de los datos que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando iniciamos un tratamiento, por ejemplo, en pacientes o personas que viven con diabetes, que de los principales riesgos que tenemos es que se nos baje el azúcar, ¿no? Entonces, eso sí es algo muy, muy importante que tenemos que controlar. Y tenemos varias hormonas contrarreguladoras que son, por ejemplo, bueno, una que escuchamos mucho constantemente es el cortisol. El cortisol y la adrenalina son hormonas que se producen de manera aguda, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos o estamos en una situación de emergencia. Lo que nos repiten mucho es que luego el cortisol es el de mantenerlo elevado de manera como constante o crónica, es lo que nos va a inducir a los problemas que son a largo plazo, ¿no? Bueno, les voy a poner aquí las funciones de la insulina. Lo que comentábamos, ¿no? Cuando la insulina que se produce en el páncreas, que más o menos se ve así,
produce insulina, ayuda a que la glucosa que está por aquí, que está en la sangre, se meta a la célula. Ajá. Cuando nosotros, principalmente, pues lo que les decíamos, ¿no? Del músculo, que es de los que pueden utilizar un poquito más la insulina para trabajar. Y cuando no hay insulina suficiente, vemos que, por ejemplo, está la glucosa, no importa que esté muy alta los niveles de glucosa, algunas pasarán, pero realmente lo que pasa aquí es que la glucosa permanece en la sangre, por decirlo, no entra a las células, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a ver, les puse este esquemita que encontré. La glucosa, perdón, la insulina ayuda a que el cuerpo convierta el azúcar, por ejemplo, el azúcar que nos mantiene, o sea, el azúcar que nosotros comemos, lo puede ayudar a convertir en reservas de glucógeno. El glucógeno es como unos paquetitos de varias azúcares que lo tenemos ahí como en reserva. También puede convertir el azúcar en grasa. Que luego dices, es que pues grasa casi no como, ¿verdad? Pero nosotros sí podemos convertir por medio de esta hormona también azúcares. Si comemos un exceso de azúcar, la podemos almacenar luego en grasa. Ajá. Y otra cosa es que permite bueno, una de las principales funciones es que se permite la utilización de glucosa en el músculo. Ajá. Es el músculo es de los principales tejidos que podemos utilizar para disminuir los niveles de glucosa. Entonces, en general, el objetivo de la insulina es bajar los niveles de glucosa en sangre. Junto con todas estas funciones, como vieron, que también intervienen en el metabolismo de las grasas, y para fines prácticos o al final, también lo que hace es disminuir los niveles de triglicéridos. Y también otra de las funciones que tiene la insulina es elevar los niveles de andrógenos. Los andrógenos son hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales que tienen, ¿cómo se llama? Dan los caracteres sexuales secundarios masculinos, ¿sí? Todo esto, o sea, como se los quise esquematizar aquí un poquito porque vemos que todas las hormonas, por eso luego decimos, ¿cómo es posible que con una sola cosa arreglemos tantas? Porque teniendo una cosa alterada, por ejemplo, con el azúcar, nos va a alterar todo esto, ¿no? Entonces, en general, interviene en el metabolismo de la glucosa, de la grasa y las hormonas, porque cuando yo tengo, o sea, como vimos aquí, todas las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Va a tener cierta interacción, además, con otras hormonas. Ahora, ¿por qué quiero mantener mis niveles de glucosa en sangre normales? Ajá. Vamos a ver que cuando se elevan mis niveles de glucosa, bueno, esto se llama hiperglicemia, y vamos a tener ahora sí que dos presentaciones clínicas. Una es la hiperglicemia aguda, que se clasifica en dos, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetósico. Son condiciones muy, muy graves, son pacientes que entran a terapia intensiva. ¿Por qué? Porque el nivel de glucosa se altera tanto, como les había comentado, el cerebro no necesita de insulina, entonces el cerebro empieza a asimilar mucho azúcar y se llega a un estado que se hincha porque jala agua. Entonces son estados muy graves, ¿no? Que hay alteración del estado de alerta, deshidratación, son los pacientes que se ponen de llegar a terapia intensiva. La cetoacidosis diabética se presenta en pacientes en donde no hay insulina. Esos son otros mecanismos. Ahí son más bien enfermedades autoinmunes, enfermedades a lo mejor virales que hicieron anticuerpos y se destruyen las células del páncreas, ¿no? Que son las que producen específicamente insulina. Entonces, vemos estas complicaciones de manera aguda. Y las que vemos de manera crónica, que cuando nosotros vamos manteniendo un nivel de azúcar, o sea, por ejemplo, vamos a ver que la mayoría de las personas que empiezan a elevar sus niveles de azúcar es a través de varios mecanismos que ahorita vamos a platicar, pero muchos de los principales es el consumo de cantidades elevadas de azúcar. Entonces, el cuerpo se va como que acostumbrando de cierta manera. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita lo vamos a ver en otro esquemita, pero estos niveles de azúcar se van manteniendo elevados y después de cierto nivel, que se está estudiando más o menos en 126, yo mantenerme en mis niveles de azúcar más allá de esos niveles, me va a producir productos que se llaman de glicación avanzada, que es, bueno, también puse ahí la hemoglobina glicosilada porque es la que todos conocemos, pero son
O sea, haz de cuenta, el cuerpo tiene demasiada azúcar que dice, ¿sabes qué? No podemos andar con tanta azúcar, lo voy a pegar a proteínas para que sea como que un compuesto más estable. Entonces, esta hemoglobina, perdón, estos productos ya como más unidos a proteínas son los que causan pues las principales complicaciones que seguramente todos conocemos, lo que es el daño renal, el daño de la retinopatía, el daño que es de los pequeños vasos como enfermedades vasculares, y la neuropatía que pues, ya ven, ¿cómo se llaman? Los viejitos, ¿no? Que pierden un poquito ahí lo de los pies, la sensibilidad en los pies, o tienen dolores que son que digamos que los nervios son los que están alterados. Y todo esto también se asocia al envejecimiento. Por eso también hemos escuchado mucho acerca de disminución del consumo de azúcar y antienvejecimiento. Y también pues de manera indirecta pues antiinflamatoria. Entonces les voy a poner aquí, si van teniendo dudas, me las pueden escribir en el chat. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo resistencia a la insulina? Es una incapacidad de la insulina para mantener la glucosa en límites normales e inhibir la síntesis de glucosa hepática. O sea, lo que yo les decía, ¿no? El cuerpo, bueno, vemos aquí más o menos el ciclo, ¿no? Generalmente es una persona, pues, que pueden tener, incluso algunos factores predisponentes. Aquí en México, como tenemos una alta prevalencia de enfermedad metabólica, obesidad, diabetes y todo eso, entonces ya, en general, ya tenemos, ¿no? Muchos, bueno, ahorita lo vamos a platicar más enfocado hacia la población pediátrica, pero somos de alta prevalencia de estas enfermedades metabólicas. Entonces ya tenemos cierta predisposición. Entonces el individuo, además de todo lo que ya trae, ingiere, por ejemplo, una dieta alta en carbohidratos, ¿no? ¿Cómo se llama? En azúcar. Y además azúcares de, ¿cómo se dice? Azúcares añadidos, ¿no? De alimentos procesados. Entonces, aquí vienen puntitos azules como que el incremento de azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué hace el páncreas? Dice, voy a producir insulina. Pero el individuo sigue comiendo, bueno, porque aquí la insulina hace que disminuya el nivel de glucosa en sangre. Entonces, el cuerpo dice, otra vez el páncreas vuelve a hacer, perdón, aquel individuo otra vez tiene hambre y vuelve a buscar por los mecanismos de, pues lo que tienen los alimentos procesados, por ejemplo, potenciadores de sabor y todo esto. Por eso hay gente que hasta considera el azúcar como una adicción, ¿no? Entonces, aquí ya no necesitamos energía, pero el cuerpo es engañado, por decirlo así, con el azúcar de que necesitamos más. Entonces, él vuelve a comer, vuelve a hacer, y entonces el páncreas vuelve a secretar insulina. Sin embargo, todos los tejidos que tienen receptores para la insulina se saturan. Entonces, ven aquí, les puse una fotito, ¿no? Donde está la célula con con un receptor de insulina muy bien, le abre la puerta, ¿no? Llega aquí la insulina y le abre la puerta al azúcar. En este caso, donde ya ni siquiera se da cuenta, digamos, que está la insulina por aquí y no le abre la puerta, ¿no? Entonces, las células que regulan el control, digamos, del azúcar piensan que no hay azúcar en la sangre y entonces aumentan, por ejemplo, todas las hormonas contrarreguladoras, aumentan la secreción y entonces se vuelve un círculo vicioso. Ajá. Entre que nosotros tenemos, o sea, teniendo tanto el azúcar como la insulina altas, no las podemos utilizar, no las podemos metabolizar y además se sigue generando más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí nosotros? O sea, ¿cómo podríamos ver a una persona que tiene resistencia a la insulina? La mayoría de los casos están asociados a obesidad, pero a mí lo que me llama la atención clínicamente es que hay pacientes que están, o sea, con muy poco sobrepeso, realmente, o puede ser hasta incluso en normopeso, sobre todo los adolescentes, y ya tener los siguientes datos. Por ejemplo, acantosis nigricans, que ahorita les voy a enseñar fotos, no sé si, bueno, sí, seguramente todos lo han visto, es esta coloración negruzca que tiene el cuello, que dices, ay, parece que hasta si hay gente que te dice, ay, es que me tallo y me tallo y me tallo y no se me quita. Y pues es que no se trata de tallarse, ¿no? Adipomastia o ginecomastia, sobre todo pues en los adolescentes hombres o incluso en el adulto hombre,
Las estrías rojas, ¿no? La hipertensión arterial, que también está asociada a parte de este síndrome metabólico, el hígado graso, el hirsutismo. El hígado graso, antes de las principales causas, era alcohólicas, ¿no? Y ahorita ya estamos viendo la progresión de, bueno, ya se está cambiando la nomenclatura porque ya de las principales causas va a ser la obesidad. El hirsutismo, que es el vellito como tipo Frida Kahlo, bueno, no, pero son por ejemplo, mucho vellito en la cara o en todo el cuerpo en general. El síndrome de ovario poliquístico, porque lo que les comentaba, ¿no? La insulina aumenta los andrógenos, entonces ahí hay una alteración hormonal. También se puede ver alteraciones en la pubertad, como pubertad precoz o desarrollo de caracteres sexuales secundarios antes de tiempo, que también lo estamos viendo mucho. Y bueno, también es gente que en general tiene historia familiar de diabetes, pues, de hipertensión y de enfermedad cardiovascular, que pues son enfermedades que en México son altamente prevalentes, ¿no? Puede tener también antecedentes o puede desarrollar diabetes gestacional en la madre y generalmente, o sea, los pacientes que tienen retraso en el crecimiento intrauterino, alteraciones, por ejemplo, de prematurez o que nacen muy grandes para la edad gestacional, a veces los que son grandes para la edad gestacional, la mamá tiene una diabetes gestacional subclínica y la insulina en el embarazo produce también un crecimiento son productos macrosómicos, ¿no? Entonces, estas alteraciones metabólicas que están en el embarazo también tienen repercusión o tienen ciertas consecuencias a la hora de que se embarazan en obesidad las mamás, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, en general, los parámetros que podemos ver alterados es el aumento en los niveles de insulina, que es lo que se está utilizando, la hiperglicemia. Esto es lo que aquí se usan también los mismos parámetros que en los adultos, ¿no? Incluso también hay, para otros, por ejemplo, puede estar hasta un poco graficados, pero realmente ya se está manejando el término como prediabetes, cuando es de 100 a 120, a 126 de glucosa en ayuno. Pero realmente esto de la glucosa en ayuno es lo último que se eleva. Cuando hacemos el diagnóstico de resistencia a la insulina, cuando tenemos estas características clínicas o cuando estamos sospechando incluso de una diabetes, tenemos que hacer la medición completa. Realmente se usa mucho la glucosa en ayuno como tamizaje, pero es el último de los parámetros que se altera. Como vimos aquí, o sea, tú te comes azúcar y aumentas la insulina, comes azúcar, aumentas la insulina. Entonces, va a haber un momento, o sea, realmente cuando nosotros alteramos la glucosa en ayuno basal, es porque el cuerpo ya falló en muchos, ¿cómo se dice? Mecanismos de regulación. Entonces, ya es una etapa, pues, más avanzada. ¿Cómo se llama? La primera que se altera un poquito antes es la glucosa postprandial o al azar. O sea, que tú comes y tomas la glucosa después, de 2 horas después, y esa, cuando está mayor de 200, ya habla de una alteración. O sea, ya habla de que la cantidad de insulina que secretaste no fue suficiente para bajar ese nivel de glucosa. Ajá. Y esa es de los primeros que se alteran. También se puede hacer la curva de tolerancia a la glucosa. La hemoglobina glicosilada es la que luego les comento, porque mucha gente, bueno, yo mi abuelito que en paz descanse, que murió con muchas complicaciones de diabetes, 2 días, se iba a tomar los controles y 2 días antes comía bien. Solo le tomaban glucosa en ayuno. Los 2 días antes comía bien y salía bien la glucosa en ayuno. Pero la hemoglobina glicosilada, como los eritrocitos, duran 3 meses. Entonces, es una buena medida de saber cómo estuvieron los niveles de azúcar, independientemente del momento en el que se tomen, ¿no? Entonces, es una muy buena manera de mantener el control. Y esa se puede tomar pues cada 3 meses, que es cuando hay recambio de las células de los eritrocitos. Otro parámetro que podemos ver alterado es el índice de masa corporal, que es más o menos el que se utiliza para el diagnóstico de obesidad. En los pacientes adolescentes se utilizan las percentilas, o sea, siempre en los niños usamos de 1 en 100, en qué porcentaje está, por decirlo de algún modo. Entonces, el que está en 85, yo les digo, como si estuviéramos formados por peso, el que está en 85 está en sobrepeso y el que pasa de 95 ya está en
en obesidad, y ya los grados de obesidad va dependiendo del nivel de índice de masa corporal. Perdón, no les dije, la hiperglicemia basada en ayuno es más de 126, ese es diagnóstico de diabetes. El, ¿cómo se llama? La hemoglobina glicosilada es más de 6.5. Y también otro parámetro que podemos medir en el síndrome metabólico, porque todos estos son alteraciones también del síndrome metabólico, es el colesterol y los triglicéridos, que están en más de 110 los triglicéridos. Y la tensión arterial, que es lo mismo que el índice de masa corporal, no se tiene como un parámetro fijo, como en el adulto, se tienen nada más de acuerdo a la percentila, ¿no? Entonces, todos estos parámetros los podemos ver alterados si se produce lo que es el síndrome metabólico, y pues parte de esto es resistencia a la insulina. Aquí les puse unas fotos. La primera imagen es la acantosis nigricans, ¿no? Es lo que les comentaba, que parece como que, o sea, que parece como mugre, ¿no? Se acumula generalmente en pliegues, sobre todo en el cuello, en los pliegues axilares, pero lo podemos tener a veces, bueno, en mujeres debajo de las mamas, en el pliegue de la cintura, en los huecos popliteos, pero se puede hacer prácticamente en cualquier lugar. Otra de las características, pues, es el acné, porque eso es un exceso de andrógenos. Entonces, estas hormonas producen, por ejemplo, el hirsutismo y acné en estas pacientes mujeres, ¿no? Entonces, pues, son estas pacientes. Y luego, bueno, vamos a ver ahorita todas las consecuencias, porque en la adolescencia tener este tipo de alteraciones como que es todavía más importante en cuanto a la cuestión pues, de autoestima, de desarrollo y todo eso. Bueno, ya directamente también, pues les mencioné que íbamos a hablar un poquito de lo que es la obesidad. Bueno, siempre estamos como que pues ahora sí que en las competencias de ver quién gana el primer lugar y el segundo lugar en obesidad. Nosotros, bueno, estamos ahí peleándonos el primero y segundo lugar en obesidad infantil, y les puse ahí algunos datos estadísticos. Pues el 73%, 76% en mujeres, 73% en hombres. Estamos más o menos en el 35% de los niños, perdón. Bueno, vienen ahí también, les puse ahí unos datos así como muy generales, ¿no? Algunas de las cosas todas estas estadísticas son de la ENSANUD, que es el último control que nosotros tenemos en cuanto a lo de la alimentación. Ahorita se está haciendo la siguiente como encuesta, digamos, o la siguiente estadística. Sin embargo, o sea, da una idea, pero ahorita con lo de la pandemia, tenemos unos datos de un estudio en Europa, y sí se incrementaron mucho los niveles tanto de obesidad como de sobrepeso, además que incrementó el sedentarismo en los niños, o sea, como que todo el estilo de vida obesogénico se potencia, ¿no? La mala alimentación, las aplicaciones o sea, lo que nosotros, por ejemplo, estamos aprovechando en cuanto al e-commerce, se ha visto desfavorecida en el caso de la obesidad, o sea, las aplicaciones de comida, la disminución de la movilidad, o sea, que te traigan el súper, que pues, las reuniones sean así. Muchas de las cosas antes nosotros las teníamos que buscar, y ahora pues ya nada más es pues que en un clic, o sea, antes salías a comprar ropa, ahorita puedes comprar tu ropa en internet, puedes hacer muchas cosas sin moverte, ¿no? Entonces la movilidad mínima que antes se tenía, que son los 10,000 pasos, no se está dando, ¿no? Ni siquiera para eso. Otra de las causas muy importantes es bueno, o sea, de los datos, pues, es que el 85% de los menores de 5 años consume bebidas azucaradas. 8.6 millones de mexicanos tienen diabetes. A estos salieron, se les pregunta cuáles son los alimentos, se hacen como una clasificación, y los principales alimentos que se comen en América Latina, desde todo, bebidas gaseosas, o sea, refrescos, botanas, helados, pasteles, galletas, cereales endulzados, carnes procesadas también, embutidos, son de los alimentos que más se consumen en la edad pediátrica, ¿no? Y bueno, vemos que, ¿cómo se llama?
bueno, también está ahí la estadística por poblaciones más pequeñas y vemos también lo que es de seguridad alimentaria, que muy pocos niños, pusieron ahí 20% de los niños consumen verduras. Entonces, esas son como que pues ahora sí que los blancos en los que nosotros tenemos que influir un poquito. Ujú. Bueno, platicándoles un poquito acerca de cómo se hace el diagnóstico, es lo que les comentaba del score Z o las percentilas 85, 96, considerar sobrepeso y más de 97, considerar obesidad. Bueno, ya también dependiendo de la escala, pues la obesidad grave, ¿no? Y pues como todo en pediatría se hace, les puse ahí nada más la escala de cintura. Ajá. Vemos que, por ejemplo, el de la edad de 18 años para niñas alcanza ya el percentil 50, que es de 78.5. La cintura, para que sea diagnóstico de obesidad, es en percentil 90. Ujú. Entonces es un dato también. La cintura, yo les he mencionado mucho, es una medición indirecta de la grasa visceral. Ajá. La grasa visceral es la que te da el riesgo de las enfermedades del corazón y todo esto, los infartos, las enfermedades cerebrovasculares, lo que la gente le llama el derrame cerebral y la embolia. Ajá. Entonces estas enfermedades son las primeras causas de mortalidad en México. Y bueno, lo que les decía, glucosa en ayunas más de 110 para el síndrome metabólico, los triglicéridos, el colesterol, el HDL es el colesterol bueno, es el que te protege de infartos y todo eso, debe de estar en más de 40. O sea, si está en menos de 40, porque esto es lo que te produce todas las alteraciones de las grasas, todo lo mal que comemos de las grasas, te va a bajar este tipo de colesterol. La presión arterial, que como les decía, también es por percentilas. Y, bueno, vienen ahí los niveles de insulina que son dependiendo de si estás antes de la pubertad o en la pubertad media o ya después de que terminamos. Ahí se evalúa de acuerdo al crecimiento, de acuerdo a los cartílagos de crecimiento, la edad ósea y todo eso. Es ahí donde nosotros tenemos que ver en cuánto más o menos tiene que andar. Y lo que hacen es el índice de insulina. O sea, antes nada más decías, vamos a medir la glucosa. Y luego podemos medir solo la insulina, pero ahorita ya se usa este índice. Si tengo esto de glucosa, debo de tener esto de insulina, y entonces así yo veo si se está produciendo lo que estoy necesitando. Uh-huh. Y bueno, ese es ahorita cómo se hace el diagnóstico. Entonces, lo que yo les quiero platicar aquí, ¿cómo se llama? Más que nada es que además de las cuestiones estéticas, lo que es ¿cómo le dicen? La gordofobia, todo este tipo de cosas. Yo creo que más allá de eso, lo que nosotros necesitamos prevenir son las complicaciones, ¿no? De las complicaciones de la obesidad y de la resistencia a la insulina, porque la obesidad y la resistencia a la insulina van súper de la mano. El que tiene resistencia a la insulina, una resistencia a la insulina no tratada, va a progresar a diabetes, y una obesidad en tanto, o sea, digamos, yo lo que quiero que el mensaje que se transmita es que nosotros podemos tratar la obesidad desde las etapas más iniciales, ¿no? Nuestro sistema pues se puede usar a partir de la adolescencia. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar, porque sí es más factible, digamos, manejar a una persona que lleva, o sea, que es más joven. Sin embargo, también las complicaciones, o sea, es más factible que un adulto que es obeso desde adolescente o desde niño o desde bebé tenga más complicaciones a menor edad. Entonces, es súper importante manejarla en cuanto se den las primeras alteraciones. De las complicaciones, las principales son las cardiovasculares, ¿no? Vienen las alteraciones de las grasas, que es lo que les decía, se predispone a infarto. Todo lo que es el daño endotelial es como ¿cómo se dice? Como una carretera que está toda llena de hoyos, baches y todo eso. Entonces, así están nuestros vasos sanguíneos. Entonces, son de las principales complicaciones, y pues una enfermedad como tal, que es la hipertensión arterial, que a mí me da mucha tristeza, ¿no? Luego llegan al hospital porque se cayeron, porque se cortaron, entonces, y llegan con hipertensión. Entonces, pues ya se les advierte, ¿no? Ya tiene como, o sea, un niño antes pues nosotros escuchábamos, ¿no? Que ya le dio, mi familia decía, ya le dio la diabólica, ¿no? Cuando tenía 50, 45, y ahorita ya lo estamos viendo, eso, hipertensión,
y diabetes en niños de 13 o 14 años que ya llevan tiempo con lo que es resistencia a la insulina y obesidad, ¿no? Entonces, pues de cuestiones endocrinas, pues la diabetes tipo 2 y todas las complicaciones hormonales asociadas, como los acabamos de ver, ¿no? El síndrome ovario poliquístico y pubertad precoz. Estas alteraciones también a largo plazo pues dan problemas de infertilidad, la diabetes complica los embarazos, o sea, la hiperglicemia produce bebés macrosómicos, prematuros, con varias malformaciones dependiendo del grado de complicación de la diabetes. Los problemas respiratorios asociados también a obesidad son asma, el asma por el ejercicio y la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Que son igual lo mismo. Entonces, tienes apneas, no duermes bien y entonces son ciclos como o sea, comes más, etcétera, ¿no? Los problemas esqueléticos, ¿no? Que es la mala alineación, la postura. Hay una enfermedad, pues, se llama pseudoestesis femoral, que es un desgaste de las articulaciones y las piernas ¿cómo se dice? Bueno, como arqueadas, pues, ¿no? Por el sobrepeso. Los problemas gastrointestinales, que son principalmente el hígado graso, la litiasis vesicular, y todas las problemas, o sea, en general, la obesidad tiene muchas alteraciones psicológicas, se asocia depresión con obesidad, pues los problemas de bullying, el estigma social y, bueno, alteraciones de la imagen, de la autoestima, ¿no? Pues sí, de la autoimagen y autoconcepto, que en los adolescentes es fundamental cuidar esa parte, ¿no? Si en el adulto es muy importante, en el adolescente es cuando se están forjando muchísimas cosas y ya no les puse ahí, pero ya hay muchas complicaciones entre obesidad y cáncer, está ya bien descrito lo que es las complicaciones y las consecuencias. De hecho, me parece pues, el dato, ¿no? Que muy interesante y pues alarmante de que en un futuro la obesidad va a ser principal factor de riesgo para algunos tipos de cáncer, más que el tabaquismo, por ejemplo, y que ya el tabaquismo está bastante ligado a cáncer, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones que nosotros tenemos que manejar. Eh, en cuanto al manejo, siempre lo más, la prevención, ¿no? Lo que es desde el embarazo, embarazar, o sea, las mamás fomentar un índice de masa corporal normal, fomentar la actividad durante el embarazo, lo más que se pueda, la buena alimentación, lo que nosotros, ¿no? Nuestros suplementos, todo eso, para que el niño tenga, ahora sí que buena programación metabólica, que son los primeros 1000 días de vida. El fomento de lactancia materna, bueno, también otra cosa que me parece muy importante es el ejemplo parental. Hay estudios en los que se habla con el niño y hay estudios que se hablan con los papás y hay estudios que se hablan con los dos. Entonces, en tanto toda la familia se involucre en el manejo, luego ahí en la consulta me dicen, Alma, es que me gana con las galletas. Yo, pues no le compres galletas, ¿no? ¿Por qué están las galletas en tu alacena? O sea, hay que, lo primero pues es cambiar las alacenas, ¿no? Les digo, porque luego también pues la queja de que los niños no comen verduras. ¿Y tú cuántas verduras comes? ¿Quién come verduras en la casa? No, pues nada más el niño, y el niño no se las come, ¿no? Entonces, o sea, hay gente que pues cocina para ellos, pero no tienen el hábito de comer verduras. Y luego si les preguntas, ¿toman refresco? Te dicen que no, pero ellos sí toman refresco. Entonces les digo, miren, lo que ustedes hagan, tarde o temprano el niño lo va a hacer. Entonces, si ellos ven que tú te tomas el refresco, tarde o temprano lo va a tomar, ¿no? Y si tú ves que comen los verduras, tarde o temprano los va a comer también. Entonces, hay que involucrar como mucho a toda la familia. El ejercicio siempre aumentar la movilidad, dependiendo. Hay gente que ya no lo puedes poner a hacer impacto por el sobrepeso y los problemas pues de lo que decíamos de músculos esqueléticos, pero siempre ir incrementando poco a poquito de acuerdo a lo que cada quien pueda, ¿no? Incluso los niños que están, por ejemplo, en normo peso, pero con datos de resistencia a la insulina, pues se pueden ya poner a hacer algún deporte. También en el adolescente, siempre, y bueno, el mayor de 6 años, es muy recomendable los ejercicios de equipo, ¿no? Eso es aparte de la cuestión física. Ahorita en la pandemia también los niños están teniendo muchos problemas bueno, la pandemia todavía, yo veo como que la gente nos está costando mucho trabajo como retomar, ¿no? Todavía o sea, por ejemplo, les dices, ¿ya lo llevaste al dentista? No, es que con esto de la pandemia, pues la pandemia ya acabó hace
no podemos decir cuánto, pero ya tiene mucho que ya podemos salir y hay cosas que no hemos logrado, ¿no? Igual que el ejercicio. Entonces, no nos hemos organizado bien, pero pues, siempre fomentar el movimiento. Obviamente, de los pilares más importantes del tratamiento es la alimentación. Me desanimaba un poco porque comentaban aquí, por ejemplo, en el Congreso que el tratamiento farmacológico estaba indicado cuando la alimentación y el ejercicio no daban resultados. Se me hace pues difícil de creer, pero sí llega a suceder, ¿no? Entonces, pues en cuanto nosotros detectemos alguna alteración, ayudar con la disminución del consumo de azúcar, de grasas, no tomar, o sea, que los niños asocian sed con agua, ¿no? No sed con refresco, con aguas de sabor. No, nada más en la comida tomamos agua de sabor, pero tratar de que no sea, o sea, que se acostumbren a que hay algo que no tiene azúcar, no tiene sabor, es el agua, ¿sí? Bueno, lo que mencionábamos también, muchas familias o hay cuestiones también emocionales y sobre todo en los adolescentes, a veces problemas del núcleo familiar. Yo creo que pues nadie tiene o no tenemos una familia perfecta, entonces muchas veces necesitamos el apoyo de psicología, ¿no? Cambio de mentalidad, les digo, asociado a depresión, también hay adolescentes que pues están rebeldes, ¿no? Es parte como de la edad y de decir, pues yo no voy a hacer lo que me dice mi mamá y no me voy a mover. Entonces hay gente que pues o no quiero, yo voy a comer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, en ese tipo de detectar, pues cuando hay un problema de ese tipo y también se tiene que recibir tratamiento psicológico o hasta incluso en algunas ocasiones psiquiátrico. Y bueno, el tratamiento farmacológico que les decía está indicado en obesidad grave, en obesidad asociada a alguna comorbilidad, por ejemplo, en la resistencia a la insulina. Sin embargo, bueno, hay algunos tratamientos que son estos que les puse aquí, el Orlistat, la liraglutida, que son nuevos, la combinación de fentermina con topiramato que se pueden utilizar. Sin embargo, bueno, para el tratamiento como tal de resistencia a la insulina, lo mismo, pero también se puede utilizar la metformina, que todo el mundo la conoce, obviamente asociado a lo demás, por ejemplo, si tienen hipertensión, pero realmente no hay más. Si el paciente no responde al tratamiento con metformina, se tiene que utilizar insulina directamente. Entonces, son tratamientos, pues la verdad, agresivos. Entonces, creo que nosotros tenemos una muy buena oportunidad de intervención. Además que, por ejemplo, en los estudios, bueno, yo no, eso ya no lo puse, pero se ve una reducción del índice de masa corporal de muy poquito el porcentaje y además a 6 meses y a un año. O sea que con las intervenciones luego también, pues es un poquito difícil, ¿no? Que lo logremos. Entonces ahí es donde, pues, si no vemos resultados, pues nos desanimamos y pues se sigue perpetuando el círculo vicioso. Entonces, pues yo los quiero animar más que nada. Nosotros tenemos un súper producto, no sé, como que meterle como un poquito más entusiasmo. Las personas que luego, por ejemplo, bueno, tenemos como blancos, son adultos, obviamente. Sin embargo, pues también que nosotros nos animemos a ofrecer nuestro sistema en adolescentes, ¿no? Yo los adolescentes que he tenido, a veces el cambio de peso no es tanto, pero la disminución en algunos parámetros como la cintura, la grasa visceral. Por ejemplo, tuve un paciente que 19 centímetros con un tratamiento, ¿no? O sea, un paciente de 14 años que tenía 40 kilos de sobrepeso y bajó, ¿no? 19, bajó 2 kilos nada más, pero bajó 19 centímetros de cintura. Entonces, pues el mensaje que me gustaría que se quedara es que nuestros productos, sobre todo también en pacientes con resistencia a la insulina o incluso sin comorbilidades, o sea, el que nada más está en sobrepeso. Sí, en sobrepeso podemos recomendarlos. Ya como ya mencionamos muchas de las cosas, nuestro sistema va a tener indicaciones muy específicas en lo que es resistencia a la insulina, ¿no? Por ejemplo, el cacao con su efecto ansiolítico, todos los que son derivados de bueno, que tienen cafeína, por ejemplo, el guaraná, el café verde, bueno, el cacao también, son como estimulantes del metabolismo. La guaraná, la biotina, bueno, otros ingredientes de las NICE también tienen cierto efecto en aumentar la sensibilidad a la insulina, también la canela,
actúan aumentando la sensibilidad a la insulina. Entonces son directamente tratamiento para la resistencia a la insulina, ¿sí? Y eso nosotros lo podemos ver cuando el paciente está disminuyendo su peso, disminuye la cintura, la grasa, se va, ahora sí que como si se bañara, ¿no? Se va desmanchando, sí se van quitando esas alteraciones, algunas sí tardan, entre más tiempo tarde el paciente, hay unas que ya incluso son permanentes independiente de los niveles, ¿no? Bueno, tienen cierto efecto diurético, también, bueno, la biotina en la disminución de la ansiedad, ¿no? Porque vemos aquí como algunas alteraciones psiquiátricas que van de la mano, lo que es ansiedad, depresión, que ahorita también con la pandemia los trastornos psiquiátricos aumentaron mucho en los niños y en los adolescentes, sobre todo eso, ansiedad. El frijol blanco, bueno, que también es aumenta la energía, es un carbohidrato, pero de bajo índice glicémico y que te da saciedad. Uh-huh. Y bueno, de las night, lo que decíamos, bueno, el té verde es una sustancia que ayuda a hacer el switch de, en lugar de utilizar glucosa, disminuir también la grasa. Ajá. También tenemos los prebióticos y el ácido glutámico que ayuda a que cuando nosotros perdamos peso no perdamos músculo, que nosotros aquí, como les comentaba, pues el músculo es el que nos puede ayudar para que a largo plazo también mantengamos nuestros niveles de glucosa. Entonces, el ejercicio per se nos puede ayudar a controlarlo, ¿cómo se llama? A controlar nuestros niveles y mantener la glucosa dentro de niveles normales. Y les puse aquí, bueno, los buenos hábitos formados en la juventud marcan toda la diferencia, ¿no? De Aristóteles. Y pues sobre todo eso, que nos animemos un poquito a usarlos en adolescentes. Las cosas están muy, muy graves. Bueno, yo lo veo muy grave. Bueno, hay una estadística que dice que en el 2030 258 millones de niños van a tener obesidad en el mundo. O sea que la situación está mal y va para peor. O sea, no hay ahorita, o sea, con todo lo que se está haciendo, ahora sí que programas del gobierno, de movimiento, de los sellos, todo eso, no son programas que al final estén funcionando. México está programado para a nivel mundial estar en cuarto lugar de obesidad después de China, India y Estados Unidos. Entonces, pues creo que sí, tenemos que empezar, número uno, por nosotros, no sé también si tengamos a nuestros niños dentro de índices de masa corporal normales, ¿no? Y de nuestros clientes, o sea, enfocarnos también, oye, y pues cómo está tu familia, ¿no? ¿Cómo están tus hijos, ¿no? Si tienen hijos grandes, pues invitarlos a que prueben y a que a partir de aquí, como es así que el objetivo de nuestro sistema es deshacerse del sobrepeso para siempre, ¿no? Adquirir los hábitos que nos van a mantener y pues obviamente que desde jóvenes. No sé si tienen alguna duda. Almita, ahora sí que nos dejaste con la boca abierta porque sí es cierto que yo sabía que nos ibas a dar una cátedra, sí me quedé impresionadísima con los datos. O sea, 80% de los niños tienen acceso al azúcar y por ende a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas que en un futuro y en un futuro no tan lejano, les van a ocasionar problemas en la salud graves. Entonces sí es como para alarmarnos. La verdad es que nos dejas mucha tarea por hacer en el tema de nutrición infantil, en el tema de cuidarlos, de protegerlos, de ver por su salud. Y la verdad es que te agradecemos porque nos diste como un panorama así muy, muy amplio de hormonas, de complicaciones, de por qué se dan las cosas. La verdad es que yo sí me quedé así lo sabía que esta plática iba a estar bastante buena. Yo por aquí, si quieren todavía seguir generando algunas preguntas, yo le voy a empezar a leer aquí a la doctora Alma unas preguntas que por aquí vi. No son muchas, amiga, pero de hecho hay una que no sé si esté bien escrita, que dice así, la preguntó Claudia, dice, el estudio del, no sé si esté bien escrito, HOMA-IR es, ¿qué tan recomendado es? Pues Pero mira, dice ahí, HOMA-IR.
Yo creo que es, ¿cómo se dice? Yo creo que está, o sea, sí está bien, pero en un niño que ya tiene alguna alteración, ¿no? O sea, en general, primero basarse en lo clínico. ¿Cómo se llama? Tomar lo que es el peso, la circunferencia de la cintura, percentilar, la presión. Presión se debe tomar a partir de los 3 años. La verdad es que luego nos da flojera, pero pues sí ya es algo que tenemos que empezar a hacer, sobre todo si diagnosticamos sobrepeso. Y yo les voy a decir, les dices que están en sobrepeso, algunas personas, como les comenté, yo trabajo también en urgencias y de repente les comentas, se enojan, ¿no? Ya es así como de discriminación, o sea, va mucho más allá de que yo lo vea, ¿no? Estoy diciendo, no, o sea, yo no es que lo vea o no lo vea, yo estoy con una gráfica y tienen ciertas complicaciones por lo que está sucediendo aquí con su niño, ¿no? Entonces, yo creo que no es así como que el que hay que tomar, sin embargo, si tenemos, por ejemplo, sobrepeso y acantosis, que eso es algo súper frecuente, yo estoy viendo mucho, por eso sí, es como que dices, ay, ¿qué hacemos, no? Entonces, por ejemplo, si ves ya acantosis, ahí sí está indicado, hasta incluso la valoración por el endocrinólogo, ¿no? Porque además ese índice es como también como, pues para el control, ¿no? No nada más estarse tomando la glucosa en ayuno, porque eso es lo que luego podemos mantenerla medio normal y realmente no estar tan bien controlados. Buenísimo. Hay otra pregunta, nena. Esther nos pregunta que si podrías repetir los rangos del estudio de hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia en general es más de 20 y 30, pero dependiendo de la edad. Ajá, entonces es para la insulina, en general podría ser más de 30. Lorena, ¿el sistema de Slenderis qué tan recomendable es para las personas con diabetes que quieren mejorar su control de glucosa? ¿Y qué cambios pueden presentar al inicio del consumo? Mira, es así, es buenísimo. O sea, es que muchos de los ingredientes intervienen en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, en este caso, la verdad es que es muy, muy bueno. Y yo lo único que sí les digo es que hay que tener el control de las glucosas, porque aquí el riesgo, lo que les dije, el riesgo es que hagan hipoglicemia, se sientan mal y ya dicen, no, ya me cayó mal. Porque eso también es realmente cuando hay síntomas es cuando varía mucho o cuando hay hipoglicemia. Ahí sí es donde nosotros podemos, si estamos más o menos controlados, luego disminuimos, empezamos a comer bien y luego con las gotas nos disminuye el azúcar, entonces ahí es donde hay que tener cuidado. O sea, al principio, cuando tú estás viendo la sensibilidad que tiene el paciente a las gotas, ahí es donde yo les digo, sí hay que estar checando la glucosa, ahí sí, la glucosa del capilar. Y si, por ejemplo, se siente mal, que se tome la glucosa y que se coma, o sea, un cachito de chocolate, un vasito de jugo, o sea, algo como rápido. No la cocota, 600, que me sentí mal, o sea, eso es lo que luego no, porque pues ahí viene un incremento rápido, ¿no? Entonces, sí, es muy bueno, lo recomiendo muchísimo y sí, nada más con un adecuado control de los síntomas, puede mejorar muchísimo. Buenísimo, doctora. Les va muy bien. Y a largo plazo, eso es en el agudo, pero a largo plazo yo creo que también les ayuda mucho porque como disminuye la grasa visceral, con eso ya aumenta a largo plazo el metabolismo Entonces, eso también te puede ayudar ya más, o sea, ya después de que empieces a perder peso, a mantener. Está súper bien. Buenísimo. Nos preguntan también si un niño de 11 años lo puede tomar en el 95. Ajá. Sí, yo creo que sí. O sea, es que los estudios se recomiendan a partir de los 12 años, pero incluso yo lo usé en una niña de 10 años con alteraciones hormonales y estaba también con algunas hormonas por pubertad precoz, o sea, esta niña ya tenía como más, y se la dimos a los 10 años. Entonces, yo creo que cuando está el percentil tan alto y una obesidad más marcada, se puede usar a menor edad, ¿no? Siempre como que los niños pues no están acostumbrados a la cafeína, yo también digo, entonces igual sí, ¿cómo se llama? Iniciarles diluidas o menos dosis e irles subiendo, pero yo los adolescentes que he tenido la toleran muy bien, las gotas sin problema, pero sí se puede, o sea, ahora sí que cada organismo es diferente. Muchísimas gracias. Loret nos pregunta por qué a algunas personas le queda el sabor en la boca después de tomar las gotitas. Bueno, pues eso cada quien. Disminuye un poquito ¿cómo se dice? Más bien como que potencia los sabores, ¿no? Entonces hay veces como que sentimos que
tenemos como esa sensibilidad a muchos sabores y te puede quedar, ¿no? Pero eso, pues, ahora sí que de cada quien. Ah, mira Listo. que pone. Dejó de usar Muchas insulina. Ay, gracias. qué padre. Bonita información. Gracias, doctora. Muchas gracias. Sí, Con mira, todo el aquí cariño. comentan de un paciente con diabetes que dejó de usar la insulina. Claro que, o sea, es muy bueno, Buenísimo. ¿no? Yo creo que sí, sí podríamos tener este tipo de resultados y ojalá que estuviera bien documentado, ¿no? El caso. Sí, la verdad ¿A es que partir de qué sí. edad se pueden tomar? ¿A A partir partir de de los qué edad? 12 años, pero ahora sí que supervisado, igual un niño desde los 10 años, índices de masa corporal muy altos. Yo creo que es mucho mejor que el tratamiento farmacológico que tiene muchos efectos adversos, que muchas veces no logra los objetivos tampoco, entonces yo creo que sí. ¿En cuánto tiempo se tienen resultados? Ah, le preguntaban ayer al paciente con diabetes. Ah, sí, porque dice de Oscar. Leyó que las gotas tienen cromo. Ajá. Sí, es cloruro de cromo. Hay un cromo que sí es tóxico, pero no es el de las gotas. Entonces, y le da miedo tomarlas porque ya padece hipertensión. La hipertensión pudiera ser que lo mismo, ¿no? Lo de la cafeína, que puede aumentar un poquito la presión porque es estimulante, pero se pueden tomar también con mucha seguridad. Igual si tiene un poquito de temor, lo que decimos, ¿no? Disminuir la dosis, diluirlas y solamente comentar que, pues bueno, si su efecto pudiera ser que tarde un poquito más, pues porque no va a tomar las dosis que están recomendadas al inicio, ¿no? Ah, en 2 semanas empezó a mejorar mis niveles de azúcar. Yo he tenido pacientes con diabetes que les va bajando progresivamente, primero se hace el control como metabólico sin perder grasa ni peso, luego disminuyen las medidas y luego el peso. Pero sí, lo primero es el control de la glicemia, que medimos con la glucosa basal en ayunas, ¿no? Que eso es lo único que he tenido. Exprimiendo el último minutito, Almita. Última y nos vamos. ¿Es recomendable en diabetes tipo 1 en adolescentes? Tipo Yo, 1. ahí sí, yo creo que bueno, ahí sí el tratamiento pudiera ser si el paciente además tiene obesidad, pero el tratamiento ahí sí, porque no, ahí no hay insulina, no hay, o sea, las gotas te potencian la sensibilidad, pero si no hay insulina, entonces se tiene que dar, ¿no? Si además tenemos problema metabólico que te complica lo demás, ¿no? Lo de los vasos sanguíneos, lo de la grasa, otro tipo de hormonas, sí, sí. Tiene Las mamás de jóvenes que tienen problemas de salud, que ya están presentando por ahí problemas de salud. Agradezco la manera en la que desmenuzaste toda la información para nosotros. Evidentemente, si la gente sigue teniendo alguna duda o cualquier otra cosa, ¿nos pudieras apoyar, Almita? Yo ya iba a decir que sí, pero mejor respondo tú. Sí, sí, gracias. Claro Porque que la sí. verdad es que es un tema que tiene como muchos aristas y Sí. muchas cosas que a lo mejor ahorita no preguntamos, pero la persona que los invitó les puede seguir orientando en este tipo de temas con especialistas de salud de la talla de Alma. Muchísimas gracias, amiga. La verdad es que nos dejas mucho que pensar, mucho que revisar y te agradecemos de corazón el tiempo y toda la sabiduría que nos dejas. Muchas Muy gracias, buenas noches Muchas a todos. gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.